Ya no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Brutal, escalofriante, atroz y barbarie son palabras que se quedan cortas para poder definir la explicación que un niño de tan solo 11 años daba a sus padres de por qué se suicidaba. ¿Qué le puede llevar a un niño de tan corta edad en pensar en el suicidio antes de recurrir a profesores, padres, policía para acabar con su situación? Acoso escolar, ese es nuestro tema de debate de hoy. Un tema que lamentablemente cada vez se extiende más y que cada vez va dejando más de ser un tabú. Pregunto ya a nuestros invitados más cuestiones. ¿Por qué ahora hay más casos de acoso escolar? ¿Es porque está dejando de ser un tabú? ¿O no ha sido un tabú nunca y antes? Además, hablando también mismamente con nuestros contertulios, estudiaban y no había acoso escolar, o si había no se contaba. ¿Ha cambiado la educación? El caso que hemos puesto como ejemplo ocurrió el 14 de octubre en Madrid. Nadie del centro, aseguran, se dio cuenta del caso. ¿Lo están callando? ¿Cuáles son las medidas que se toman o que se deberían tomar en materia de acoso escolar? El caso continúa investigándose, pero no es el único, hay más. Y los conocemos ya no por los sucesos, sino por su publicación por parte de los agresores en las redes sociales, que deciden grabar y colgar sus hazañas, valga la ironía, para demostrar su valentía. ¿Hasta dónde puede llegar el control de este tipo de acciones que pueden propiciar a más casos parecidos? Y otra pregunta, ¿qué piensa y qué se puede mover dentro de la consciencia y personalidad de un menor para convertirse en un gallito, en definitiva, en un agresor? ¿Cómo eligen a sus víctimas? En el caso de nuestra provincia, ayer mismo y después de conocer otro caso de acoso en un colegio de la capital, un caso de bullying o ciberbullying, como se quiera llamar, ayer decía, el Ayuntamiento de Valladolid firmaba un convenio contra la intolerancia para una campaña de formación e información de padres y alumnos. ¿Hay suficiente información? ¿Qué pueden hacer realmente las instituciones? Y más cuestiones. ¿Qué pasa cuando hay sentencia para un menor acosado? ¿Se pueden o deben endurecer las penas? ¿Hay lagunas judiciales? ¿Se les puede tratar como adultos o como menores? Bueno, muchas preguntas y además hoy tenemos invitados de todo tipo, cada uno seguramente que nos trate el tema desde su punto de vista. Damos los buenos días a Óscar Escudero, policía local. Muy buenos días. Buenos días. María Santos, psicóloga. Muy buenos días. Buenos días. También tenemos a Miguel Ángel Redondo. Muy buenos días. Buenos días. En este caso representando al Sindicato Unificado de Policías, pero además es maestro diplomado en educación primaria. Y Germán Sáez, abogado. Buenos días. Buenos días. Bueno, todos ellos, si no tienen hijos, tienen sobrinos, tienen menores en casa, por lo tanto también van a aportar su visión como padres. Óscar, por parte de la policía o como padre. No, padre no. Padre no, bien. Pues seguramente como tío. Sí, tío. Sí. Bien, como en algún menor en casa. ¿Cómo se puede tratar el acoso escolar? ¿Tenemos información suficiente? ¿Tratamos bien el acoso escolar? ¿Es tabú todavía hoy? Yo creo que es tabú. Se tiene que tratar más todavía de lo que se está tratando. Pero bueno, en ello estamos, ¿no? Aquí en Medina se puede hacer mejor y intentamos desde la policía local en que esto se sepa, se informe y se dé solución a los problemas que están surgiendo de acoso escolar, bullying, ciberbullying, sexting, etcétera, etcétera. ¿Se está haciendo algo ahora mismo activamente, por ejemplo en el caso de la policía local, o va por fases? ¿Es algo que se va haciendo de vez en cuando, recordando? Ahora mismo desde la policía local, bueno, pues está en proyecto el crear la figura de agente tutor. Estamos un poquito tocando varias fases, tocando varios puntos y bueno, creemos que en breve pues se pondrá a la luz esa figura para combatir todo este tipo de sucesos que están pasando hoy en día en España y en el mundo entero. Y digamos, ¿cuál es el ámbito de actuación del agente tutor? En casos de bullying, sí. Ciberbullying, bueno, pues en estos casos lo que más puede hacer el agente tutor es intentar combatirlo con charlas, con vídeos, hablando con los menores. Y luego, por supuesto, pues si se tratara un caso de estos, informar padres, colegio, fiscalía, para poner solución. Y no llegar al caso que pasó a Diego González en Leganés. Que es el niño de 11 años, para que la gente no se sepa el nombre, es el niño ese de 11 años que
bueno, pues yo quiero analizar el caso también con María Santos, que es psicóloga, y te pregunto también, quiero que habráis también entre vosotros, pero te pregunto, ¿qué le puede llevar a un niño en vez de recurrir a una institución, a sus padres, a los amigos, a los profesores? El hecho de no contar que está siendo víctima de acoso escolar y directamente coger una solución que nadie se espera para un niño de 11 años. Claro, yo creo que lo más importante que le ocurre a esa persona, a ese niño, es que tiene un amor por sí misma, una baja autoestima, como también se conoce socialmente, pues muy baja, tan baja que no se cree lo suficientemente importante como persona para poder decir algo, ¿no? Y se cree lo que le cuenta pues el acosador, ¿no? Yo creo que ese es lo más importante. Entonces, ahí habría que incidir un poco en el apoyo en la educación de los niños, en que se sientan amados, que se sientan queridos. Y con eso voy también a la parte del acosador, que siempre nos ponemos a mirar siempre en la persona que es la víctima. Pero es que también es para preguntarse, esa persona que ya de primeras es débil, que está acosando, ya está viviendo un infierno. O sea, ¿qué le puede llevar a esa persona a hacer lo que hace, ¿no? A tener el poco respeto por la vida, por el humano que está delante, que está enfrente, ¿no? O sea, ¿cómo está esa persona, ¿no? Creo que ahí habría que incidir más todavía que bueno, que por supuesto la persona que está siendo víctima, pues hay que ayudarlo, ¿no? Es como esa persona que se da golpes contra la cabeza y, bueno, primero habrá que dejar que se dé golpes, ¿no? Pero ¿por qué se los da? ¿No? Entonces nos lleva al otro punto, que es al acosador, ¿no? Que ahí habría que incidir más, porque claro, si no está el acosador, pues no hay acosados. Miguel. Bueno, yo un poquito como representante de... Puedes hablar lo que quieras, como policía, como maestro, lo que tú elijas. Como padre. Como padre también, ¿no? Que tengo mis hijas en edad escolar. Primero decir, vamos a ver, que cuando surge un problema de estos, tanto los directores de los centros como los profesores, primero tienen poca información, podemos decir, sobre qué hacer, ¿no? Para ello, el Ministerio de Interior tiene firmados tres instrucciones, ¿no? Saca la Secretaría de Estado con el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que ocurre? Son acuerdos de colaboración. Cualquier problema que surja en las aulas deben de comunicarlo. Si los profesores o el director del centro no es suficientemente capaz de solventarlo, tiene que comunicarlo al Ministerio de Interior, y el Ministerio de Interior, a través de esta colaboración que tiene activa con el Ministerio de Educación, son planes que están vigentes. El último es la instrucción número 7 de 2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Es un plan director de convivencia y mejora la seguridad en los centros educativos y sus entornos. ¿En qué consisten estos acuerdos de colaboración? Pues primero para luchar contra el acoso escolar. Segundo, acciones, podemos decir, sexistas o que van en contra de la mujer. Ciberbullying, drogas, delitos informáticos. Cualquier hecho de esta relevancia, el Ministerio de Educación tiene un acuerdo con el Ministerio de Interior. Y eso los directores de los centros y los profesores deben de saber, que no están solos, que nosotros estamos ahí para apoyarlos. Entonces, que hay acuerdos ya desde hace muchos años. El primero empezó creo que en el 2006 y el último en el 2013. Se han ido renovando cada 2 años porque han visto que son acuerdos muy efectivos. Y de hecho se dan charlas en los colegios. Aquí en Medina, por ejemplo, el delegado de Participación Ciudadana nuestro da charlas de acuerdo a esta instrucción número 7 de 2013, que está en vigor porque las demás han sido derogadas, podemos decir, las anteriores. Y se dan charlas en los colegios habitualmente sobre todo este tipo de hechos. Luego, si queréis, no me quiero extender mucho yo, hablamos más en profundidad sobre yo el sí tema. Pienso en el caso este que estamos tratando del niño de Madrid. Claro, en ese colegio, lo que yo no sé si se daban charlas, porque tú me estás diciendo que se daban charlas, y se dan charlas aquí en Medina del Campo, donde bueno, pues se intenta también que los niños piensen en el tema, pero yo no sé si en otras comunidades esto está generalizado y se aplica en todos. Sí. A ver, ¿Y en qué medida? Porque... Sí, este acuerdo de instrucciones en toda España.
O sea, en toda España el Ministerio del Interior tiene acuerdo con el Ministerio de Educación. Entonces esto es en todo el ámbito español, en cualquier comunidad, Pero no son solo medidas tendentes a la realización de conferencias, de charlas, sino medidas también tendentes a la solución del problema, como coches que se ponen en las puertas de los colegios, como vigilancia, como planes antidroga, como cacheos y bueno, intentar pues buscar algo de droga entre los menores. O sea, no es solo un mero tema informativo, podemos decir, o de charla, sino que a la vez también es operativo. Y eso los profesores y los directores creo que es importante que lo sepan. Germán Sáez, como abogado... Miembro de la última fase ya de todos estos problemas, porque nosotros cuando intervenimos es cuando la cuestión llega al menos a una mediación previa a los juzgados, pero cuando ya tiene que intervenir el juzgado es evidente que se destripa todo esto. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es sonrojarnos toda la comunidad, todos, porque todavía esto, no porque exista, sino porque todavía, digamos, yo le he oído a Óscar decir que esto todavía es tabú. Esto no es tabú. No es tabú porque lo hablamos, porque lo hemos vivido. Pero lo hablamos los mayores. No, los no, niños, claro, como que les me niego a aceptar que eso sea así, que lo hablemos los mayores. Lo hablamos todos, porque todos los que estamos aquí con nuestro currículum hemos sido niños, hemos pasado por el colegio, y si no hemos sido víctimas o hemos sido autores, hemos sido testigos. Lo hemos visto, lo hemos vivido. ¿Y qué hacíamos? Que hoy en el siglo XXI sigamos haciendo lo mismo todos que se hacía entonces. ¿Qué falla? La comunidad, la educativa, la social. Fallamos todos. Fallamos si todavía hoy tenemos que oír, como le acabo de decir a Miguel Ángel, decir, es que los profesores creo que no están bien enterados. ¿Cómo no van a estar bien enterados? En una sociedad que ya vivimos de la información, ¿no estamos enterados de que esto pasa? En un país en el que llega habiendo condenas a los centros educativos por responsabilidad en estos casos desde el año 80, ¿de verdad decimos esto? No podemos decirlo. Lo que tenemos que hacer es decir de verdad que las administraciones, que todos los que participamos desde el principio en la obligación de poner fin, o por lo menos en la obligación de intentar poner fin a situaciones de estas. Hoy hablamos del bullying, pero hablamos de la violencia de género todavía. Hoy tenemos que firmar más convenios, que no es firmar convenios, es ejecutar lo que ya hay. Es que no hace falta más convenios. Es que no hace falta, de verdad, que hoy todavía pensemos que tenemos que empezar a desarrollar nuevas figuras o nuevas facetas. Con lo que hay, deberíamos poder trabajar. No se trata de legislar ni de regular. Se trata de asumir que no estamos haciendo aquello que habría que hacer, unos y otros. Empezando por algo que sí que soy, que es padre, y porque fallamos muchas veces en llegar e intentar como padre saber qué está viviendo cada uno de nuestros hijos en el centro educativo. Porque nos negamos muchas veces, incluso, y eso me dará o me quitará la razón, nuestra psicóloga, a la hora de que el padre niegue que su hijo pueda ser un acosado. Porque eso sería tanto como reconocer que has fallado a la hora de prepararle para enfrentarse a los peligros de la vida. Ay, es que están abusando de él. Incluso lo negamos, igual que hay muchos padres que niegan ciertas discapacidades de que pueda tener un hijo, a la hora, sean del tipo que sea, tanto físicas como cognitivas, como intelectuales. Si fallamos ahí, ¿cómo no vamos a fallar en lo demás? ¿Cómo no vamos a fallar a la hora? Yo exijo que el centro educativo, a mí no me puede decir, la persona que tiene que formar a un niño, ya no hablo en la universidad, donde los chavales que van ya son adultos, ya son mayores de edad y saben a lo que se enfrentan y asumen su propia responsabilidad. Yo creo que todavía no, pero bueno, no somos adultos nunca. Se supone. En principio, bueno, yo creo que en la práctica nunca somos adultos. Pero ¿cómo vamos a no exigirle al que me tiene que educar o al que tiene que educar a mi hijo? ¿Cómo no le voy a exigir que esté preparado para todo, pero para la vida, para socializar? Y socializar forma parte de que la propia sociedad dentro de un centro educativo sea un reflejo de la sociedad que queremos fuera. Si yo dentro consiento que se están cometiendo actos que van en contra, ya no de la ley, sino en contra de la sociedad, que yo pretendo que sea una sociedad normal, ¿qué voy a esperar que haga luego esa persona? Y doy la razón a María. El problema no está en el acosado, el problema está en el acoso. Con quien hay que trabajar y donde están trabajando quienes dicen que están haciendo algo para evitar esto, es precisamente en la figura del acosador. Cuando ya llega el tema a los tribunales de justicia, porque no queda otro remedio, y en los cauces, porque nadie ha sido capaz antes de evitar que al final se produzcan, ya no hechos tan graves como eso, es que hay hechos muchísimo menos graves, que por lo menos no llegan a situaciones de riesgo físico, incluso a la pérdida de la vida por parte del muchacho o de la muchacha. Sí que hay situaciones que se dan constantemente y que se están denunciando. Es que yo creo que cuando decimos de si sabemos o no sabemos, si vamos a los tribunales ahora, a los juzgados de menores y vemos el porcentaje, cómo se ha incrementado,
en cuanto a menores que están siendo acusados, no acosados, sino acusados de cometer algún tipo de delito, sea un delito leve o sea un delito grave, frente a otros compañeros de su centro educativo, ha aumentado. ¿Por qué hay más casos? No, yo no creo que haya más casos. Yo lo que creo es que ahora se denuncia. No hay más casos de nada. Nada se ha generado más. Hoy la sociedad, por desgracia, no es distinta. Lo que pasa es que hoy lo sabemos. Hoy hay quien se atreve a denunciar, hay quien se atreve a ir. Solamente con que todos fuéramos capaces de demostrar que realmente la denuncia del hecho, ya no digo la denuncia judicial, sino el decir, me está pasando esto, no supone, no acarrea una consecuencia negativa para quien lo dice, sino que al contrario, es una consecuencia positiva, con que todos los que tenemos la obligación de hacerlo, sean padres, administraciones, educadores, seamos capaces de convencer a quien tiene que denunciar, a quien tiene que decir, me está pasando esto, que lo haga, sobre todo porque él mismo sea consciente de que las consecuencias, no solamente para él, sino para la persona que lo hace, es que muchas veces esa empatía que hay entre el acosador y el acosado es inevitable. Quiero escuchar más Sí, por sí, aquí, claro. María, No, Miguel, Óscar. Mira, Abrimos si debate. me permites, Sí. 1 de cada 5 menores, ha formado parte alguna vez de algún tipo de acoso escolar. O bien como víctima, o bien como acosador, o bien ambas. 1 de cada 5 menores. Se da más, el curso en el que se da más es en el tercero de la ESO. Entre 13 y 14 años de edad es donde más se da esta situación. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Es fácil decir que denunciemos, ¿no? La realidad es que es muy difícil. Yo en todos mis años de carrera creo que me he encontrado, no sé si 1 o 2 casos de una denuncia de acoso escolar. Llevo 8 años en Medina y por mi turno, somos 5 turnos, de acoso escolar creo que no he tenido ninguna denuncia. En todo Medina del Campo llevo 8 años, como digo. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe lo que se llama una ley del silencio. Una ley del silencio. El menor que es acosado, por miedo a represalias, no dice nada. Los que podemos decir, los espectadores que están presenciando esos hechos, por miedo a represalias y que ellos sean los siguientes, no dicen nada. El acosador, obviamente, no dice nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues será en lo que hay que trabajar, ¿no? Perdón, no quiero interrumpir. Sí, Claro, podéis En eso, interrumpiros. en eso es en lo que tenemos que trabajar, en que seamos conscientes de que denunciar, decir, ya no vamos, yo voy a intentar evitar la palabra denunciar porque parece que siempre implica policía, juzgados y demás, pero el hecho de sacar a la luz una situación de estas, las consecuencias son siempre más beneficiosas que la de mantenerlo. Sí, obviamente. Y para que eso se sepa, tenemos que dejar bien claro toda la sociedad y todos los que estamos en la sociedad qué es lo que hay que hacer. Falta trabajar en ello. A mí me da igual que haya 50 convenios, lo he dicho antes. Lo que hace falta es que quede bien claro y que los centros sean conscientes. Todos, como padres, es que no podemos cerrar los ojos. Es evidente, cuando un niño es acosado, los padres lo saben. Sí. Otra cosa es que lo nieguen. Me refería con este razonamiento anterior que al final lo que se da es que este problema muchas veces es invisible tanto para profesores como para padres. Cuidado. Es invisible tanto para profesores como para padres. ¿Por qué? Porque o bien vemos síntomas psicológicos que podemos tener en ese menor dentro de una casa, dentro de nuestra casa, o bien es muy difícilmente perceptible, porque hay miedo a denunciar. A ver, como yo como acosado, si denuncio, mañana me llevo una paliza mayor, quizás. Los espectadores pueden ser ellos los siguientes. Y resulta que todo queda en ese grupillo y al final no se hace nada ni se denuncia. Creo que, obviamente, claro, es muy beneficioso llevar esto, estoy completamente de acuerdo contigo, a intentar a que denuncien y que lo hagan y tal. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estos hechos se conocen muy poco. Cuidado, porque en los centros educativos, los responsables de los centros educativos, todo lo que ocurra a un menor dentro de un centro educativo, cuidado que los centros educativos tienen una cierta responsabilidad. No, cierta no, mucha. Muchísima, la prueba es ¿verdad? que les condenan en todos los casos. O sea, que tienen absoluta responsabilidad. Efectivamente, no quería ser yo un poquito Y en todas menos... las sentencias les dicen: no me diga usted que no se daba cuenta porque los síntomas eran evidentes Efectivamente, para el centro completamente y para de el acuerdo. padre. Que al padre no se le puede decir nada porque encima no deja de ser el padre de la víctima. Pero Eso es. ¿por qué no actuó usted? Por eso les condenan. Eso es. Porque no actúan. Y esa omisión, que para un tribunal es evidente, ¿cómo no va a ser evidente para todos? Esto que está Por eso digo diciendo- yo que eso de que es
Invisible. Es oculto hasta cierto punto. Sí. Es invisible. Esto que está diciendo, hay porque síntomas. No se quiere ver. Claro, es que es cerrar los ojos. Esto que está diciendo creo que es muy importante. Es muy importante porque son los centros educativos al final. A ver, cuando nuestros hijos están en clase, nosotros no estamos con ellos, claro, obviamente. Son responsables. Entonces los responsables en ese momento son los profesores que están ahí en el centro, claro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Yo tampoco tengo ninguna denuncia, ni constancia de ninguna denuncia de un profesor que vaya y se implique en el hecho y diga, no, yo voy a denunciar porque he visto que un menor ha hecho esto a otro menor. A ver, nosotros, Germán y yo, estamos bastante acostumbrados a ir a tribunales, vamos a juzgados y demás, a juicios, también nuestro compañero de policía local, Óscar. A ver, para alguien de la calle que la justicia le pilla un poquito más lejos, tener que denunciar una cosa sabiendo que va de testigo y que va a un juicio y vemos a ver cómo salen las cosas, si bien o mal, vemos a ver si me coge manía los padres de este o me quieren pegar, o el acosador simplemente tiene unos padres violentos, cuidado. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que por algo es acosador. Efectivamente, la psicóloga no lo puede decir. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? El hecho en sí, lo que yo os comentaba... Que no, porque que sufra él para no sufrir yo. No, que va. Hay que intentar hacer todo lo que se pueda. Hoy ya se ha modificado, se ha reformado la ley para que los... Sí, pero para que los educadores, cualquier agresión, cualquier amenaza, cualquier circunstancia, se les ha igualado a cualquier agente de la autoridad. Hoy ya no se trata solo de una amenaza, hoy se trata de un atentado, cualquier acto dirigido contra un educador. ¿Por qué? Porque se va intentando dar pasos en ese sentido. ¿Todavía se tiene miedo? Hombre, pues me parece falta de conciencia. Un poco educador es ese educado si lo hace. Óscar, por aquí. Ahora yo creo también que cada persona de la sociedad debe tomar su parte en lo que le toca. Y lo primero, yo pienso que son los padres. O sea, yo creo que luego ya, claro, llegar a los tribunales, instalar también los policías o lo que sea, que cuando ya ocurren las historias, pero lo más importante es el niño, tanto el acosador como el acosador, y cómo está recibiendo una educación que se recibe antes de la escuela. Cuando ya está en la escuela, pues ya está en la escuela, que también tiene una parte, pero lo más importante de la persona para que crezca en armonía como ser humano, lo recibe de los padres. Y somos los padres los primeros que tenemos que tomar parte en la historia. Cuando ya ocurre, por supuesto, no cegarse. El acosador, yo para mí, ¿qué educación ha recibido? En algún lado ha tenido que aprender. También es cierto que quizá traiga algo de genes, ¿no? O lo que sea, pero ha tenido que aprender algo. Y yo tengo la impresión que muchos padres no se ocupan. Inclusive cuando llega alguna cita, yo recuerdo que hace un tiempo, desde el colegio desde el instituto me llamaron que había tirado mi hijo unas tizas desde la ventana y había dado a un transeúnte. Y me pedían permiso para hacerle un castigo. Y yo, un castigo, 7. ¿Cómo me pides permiso? Pues por supuesto. O sea, me pedían permiso. Yo me quedé un poquito alucinado, como que tenían hasta miedo de tomar parte de la historia, ¿sabes? Y yo estoy con eso, que yo creo que cierran los ojos y que debemos tomar parte. Y decías tú también, Miguel decía también que era difícil denunciar o que era difícil. A mí esa palabra no me gusta decirla, porque necesitamos saber que es posible hacer esto y es posible hacer lo otro. Y necesitamos también tomar cartas en el asunto y decir, mira, luego sí que a lo mejor tengo la represalia de que luego a lo mejor me va contra mí. O luego después soy yo el siguiente. Bueno, pues no estamos solos. Y justamente el ser humano no está solo en ningún aspecto de su vida, ni para hacer prácticamente nada. Si yo quiero hacer algo, necesito la ayuda del otro y el apoyo del otro, porque somos seres sociales y necesitamos saber eso. Y si lo sabemos, también podemos tener la seguridad de que cuando yo denuncio, cuando yo decido educar a mi hijo, que no puedo, porque me estoy dando cuenta de lo que le estoy haciendo, no está teniendo el efecto que yo quisiera que tuviera en la educación que le estoy dando, pues pido ayuda. Aunque diga, mira, yo soy psicóloga y lo digo, y he tenido que pedir ayuda psicológica. Porque veo que no lo estoy haciendo tan bien como quizá me gustaría. Y necesitamos tomar cartas en el asunto y darnos cuenta de que cada uno tiene su parte. Y es posible tomarla. Y sí es verdad que yo creo que, aunque ha comentado nuestro compañero Germán, que con las leyes que hay, yo no entiendo mucho de leyes, la verdad, que ya es suficiente. Pero bueno, a veces es importante a lo mejor sacar otra ley, porque es una manera de hacerlo visible. Creo yo, o sea, que sería posible con lo que hay, pues bien, pues vamos a que se haga. Pero a lo mejor es importante también que se haya más movimiento, pues ahora una ley, y ahora un acuerdo, y ahora otro acuerdo, y ahora vamos a hacer una charla, y ahora vamos a cachear a los chicos, porque es una manera también de ponerlo a la luz. Y creo que todos necesitamos poner
lo que se necesite. Te quiero preguntar, María, porque hemos hablado del agredido, pero el agresor, y hoy una de las cosas que ha dicho Miguel Ángel, que es que puede que lo haya en su familia, es decir, que tenga miedo incluso de que sus Sí, padres... yo lo he corroborado también. O sea, que eso quiere decir que un agresor puede, digamos que por sí solo no experimentar eso de ser agresor, ¿tiene que venir por parte de la familia o eso es independiente? Yo Porque, imagino claro, que hay de todo. Un niño recurra o se quiera imponer a otro es como... Bueno, en principio, en primer lugar, ese niño que quiere imponerse ante el otro denota que es muy débil, como tiene una personalidad, por así decirlo, de un carácter muy débil, y necesita pisotear a otro para él sentirse un poco por encima. O sea, eso es lo más básico, ¿no? Entonces tiene quizás ciertos comportamientos que incluso ha aprendido, porque lo aprendemos no solamente de los padres, también también lo llevamos, también lo vamos llevando. O sea, una persona que es depresiva, puede que a lo mejor haya ciertas química en el cerebro que hace que sea depresiva, pero que también se crea esa depresión y se crea esa química en el cerebro con la persona. O sea, la educación es importante y en la escuela a mí la verdad me da un poquito de rabia porque no hay educación, hay inculcación. Y parece que los alumnos van a que se les inculque materia, conocimientos, en lugar de sacar, que es lo que significa la palabra educación, o sea, es sacar todos los talentos que la persona lleva y conducirla, ¿eh? Es lo que es la educación y sin embargo no se hace. Y creo también, como decíais los compañeros, que los profesores no tienen las herramientas. No las tienen porque no las cogen. Porque las podrían tener, pero no las cogen porque no saben, porque no pueden, porque no están capacitados, porque no han aprendido. Y tienen miedo, porque voy a denunciar, ¿por qué voy a denunciarlo yo? Y por eso, fíjate, en 8 años una denuncia. Pues ¿cómo nos va? Pues como dice Germán, así va la sociedad. Bueno, Óscar. No sé, yo creo que no voy a dar la razón a María ahí, porque sí que es cierto que los profesores en los centros, si dan una mínima educación, todo tiene que repercutir luego en casa del alumno, ¿no? El profesor, yo lo que veo en las aulas ahora mismo, está para enseñar e incluso algún alumno ni quiere aprender. Entonces, bueno, cuanto más para enseñar educación ¿Y por qué no quiere aprender? En el colegio. Veo lo que decías antes de trabajar con el agresor, pero a lo mejor quizá también hay que pensar, trabajar con los cómplices o con lo que están viendo y no dicen nada. Es importante, porque esa gente también nos puede facilitar mucha información para sacarnos de dudas. El agresor nunca va a reconocer, o muy pocas veces reconoce que le está haciendo eso, o a lo mejor no sabe que le está haciendo mal, no sabe que eso que está haciendo le puede provocar esos trastornos psicológicos a la víctima, ¿no? Quizá también tenemos que plantearnos trabajar con las personas que lo ven y no dicen nada, ¿vale? Es mi opinión. Sí, no, yo estoy de acuerdo, y cada uno tiene que tomar su parte. Empezando por los padres, por los que ven, los que no ven, los que no quieren ver, los profesores que ven, que no pueden ver, que se sienten que no pueden, que se sienten que saben también, hay de todo. Yo el otro día leía en la prensa, leía con el caso de Diego, que ahora a partir de junio empiezan a trabajar en la Comunidad de Madrid con un proyecto que dan un teléfono, por si crees que te sientes acosado, que llames por teléfono, y para seguir un programa. Yo vengo ahora mismo del centro del Gómez Pereira, y en el Gómez Pereira están sacando hoy un programa que se llama Socioescuela, en el cual es un cuestionario anónimo, ¿vale? Que de aquí pueden sacar un informe si un menor se siente acosado o no. Y esto está pasando en Medina del Campo, porque se está haciendo aquí, a 400 metros, en el Instituto Gómez Pereira. Esto es de la Junta de Castilla y León. ¿Se sabe esto en Medina? Pues seguramente no, porque yo me acabo de enterar por ti, o sea, directamente. Lo que pasa es que hay otro tema que sí que quiero decir, y es en el caso del colegio donde se registró, donde estudiaba este chico, que le estamos poniendo como ejemplo, sí que se conoce que años antes ha habido otro caso de acoso escolar y que digamos que la Comunidad de Madrid ha pasado del tema, o sea, ni se ha seguido investigando. Entonces el problema es de los profesores lo callan. Es la cuestión que muchos padres dicen, ¿no? Yo dejo a mi hijo en el cole, pero ¿a quién se lo dejo? Porque yo, vale, le educo en casa, pero ellos lo están educando en una aula. Y ellos son quizá los que también tienen que ver ese comportamiento fuera de casa, fuera de la imagen de padre-madre, de cuando voy a llegar, que sí que me van a dar un cachete. Problemas de todos. Como educador, perdóname, pienso
que es, primero, muy importante enseñar valores a los niños. Sí, y enseñar valores a través de mi conducta. Si yo, claro, muy importante, ¿verdad? Claro. Como conducta del profesorado, yo soy profesor, mi conducta se refleja en la conducta de los niños. Me refiero, si yo no tengo valor para denunciar algo, ¿cómo va a tener valor ese niño? Punto 1. Segundo, en el aprendizaje en la escuela, yo estudié la carrera hace muchos años, ya hace 20 años, ya, pero prevalece el aprendizaje memorístico sobre el aprendizaje significativo, podemos decir. El aprendizaje significativo es aprender al final a pensar. En los colegios yo creo que nos deben de enseñar a pensar, que creo que es lo importante, no aprenderme un texto de memoria y a recitarlo después, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado al final en la conducta de los niños. Si el profesor ve que él mismo no tiene valores, no tiene valentía para coger a un niño y decirle eso no lo vuelvas a hacer, o denunciarlo en el juzgado, los mismos niños, estamos hablando de niños de tercero de la ESO, que son donde más acoso escolar existe, entre 13 y 14 años, ese niño, cuando sepa que un profesor ha denunciado a un alumno porque ha visto haciendo teniendo una cosa escolar con otro niño, había 2 niños que tenían cosa escolar y el profesor lo ha denunciado, simplemente con ese hecho, los demás alumnos dirán, ostras, fíjate, cuidado. Entonces, claro, eso es importante. Y luego yo también no quisiera que se me olvidara después dar unos teléfonos de ayuda, porque claro, cuando pasa esto algún padre no sabe muy bien qué hacer. Primero, descolgar el teléfono un niño de esa edad o un padre es muy complicado para llamar a una comisaría o presentarse en una comisaría o llamar al Ministerio de Justicia. Por eso, fíjate, déjame decirte, Sí. y es mi opinión personal, lo que está haciendo el instituto, Sí. yo creo que es mejor que ofrecer un teléfono, porque un niño de 11 años no se le va a ocurrir y va a estar informado en recurrir a un teléfono, que aunque sea Exactamente. gratuito y muy parecido al de violencia de género, pero un niño pero de todo ayuda y 13 todo suma. años, Sí. que sí, no viene mal, pero quizás más efectivo esto que se está aplicando en Medina del Campo Claro, que un teléfono. como te ¿no? comentaba Yo también pongo en duda eso. Sí. la mayoría de los padres y profesores no saben del problema cuando está asistiendo. Entonces, claro, pedimos a un niño que con 11, 12 o 13 años que tenga la madurez suficiente como para presentarse en una comisaría porque tiene miedo de decírselo a los padres. O llamar a un teléfono. Entonces, bueno, quizás si es un teléfono anónimo, por ejemplo, yo tengo aquí teléfonos del Ministerio de Justicia que puedo facilitar el teléfono de la Policía Nacional o de la Policía Local también, y hay determinadas ONGs sin ánimo de lucro que tienen teléfonos gratuitos para que el menor pueda llamar también, exponer su problema y le ayudarán. Por ejemplo, tengo aquí una ONG cualquiera que es ANAR. La página web es www.anar.org y les puedo dar un teléfono que para los niños, si tienen ahí boli y papel, es efectivamente, el 112, pero bueno, niños 920 20 10 y adultos 650 51 52. Estas llamadas, tanto de adulto como para niños, esta organización sin ánimo de lucro se puede encargar perfectamente en dar el primer paso para saber de ese problema, y luego imagino que ellos aconsejarán, obviamente, comunicarlo a la policía. Si no, no vamos más allá. Una propia ONG no tiene los medios necesarios para solventar el problema, obviamente. Óscar, ¿quieres decir algo? Yo me hago una pregunta. A lo mejor, María, nos puedes ayudar. ¿Tú crees que realmente un niño sabe cuándo se siente acosado? O a lo mejor hay que informarle cuándo realmente se siente acosado. Me explico. Dice Miguel Ángel, nos pasa Es un importante teléfono. esa pregunta porque... Miguel Ángel nos pasa un teléfono 900 tal. 20 20 10. 20 10. Vale. Sí. Pero realmente un menor a lo mejor, porque le tiren tizas en el recreo del colegio, lo ve normal. Claro. Un día, 2 días. Y lo ve normal a él mismo. Lo ve normal. Me él mismo. parece una pregunta muy interesante y, bueno, la verdad es que me lo estoy planteando ahora, la respuesta, pero así a bote pronto, pues sí, yo pensaría que efectivamente no se siente acosado. Yo creo que... Vamos, a no ser que llegue como tú dices, de las tizas, ¿no? Lo que no yo- estoy hablando de que le estén... Sí, que lleguen a las manos. que lleguen a las manos o algo así. O sea, lo más típico que hay, porque hemos dicho que había solamente un caso, ¿no? Pero es continuo el acoso en la escuela y en la clase continuo. Entonces, estos pequeños acosos que empieza pues tirándote las tizas o una mirada
o unas palabras que le dice al otro, que eso también es una cosa. O sea, cuando están hablando mal, están intentando coger una camarilla de otro grupo de amigos para mirarle mal, para que le hagan de menos, eso también es acoso. Yo me refiero a ese tipo de cosas. Yo creo que, no sé si es que no se siente acosado a la persona o realmente tampoco otro que no quiere verlo, porque claro, es como poner en evidencia que sí mismo, que esa persona pues es poca cosa, no es líder, yo soy poquita cosa en general. Y entonces se pone en evidencia eso ante sí mismo y no lo quiere reconocer. Óscar. Pero puede ser también que pase con el acosador, que a lo mejor no sepa realmente qué está haciendo, qué puede producir las consecuencias, ¿vale? Que a lo mejor no lo sepa. Son dos cuestiones. Vamos a ver. Y Germán, quiero es también que esto ya parece filosofía. quiero Entonces, que yo creo que soy un poco más práctico en todo esto. Sí. Todos los casos que han sido conocidos, en todos los casos, todos los que vivían de una manera o de otra alrededor del acosado, voy a centrarme en el acosado, del niño o de la niña, que por sí mismo puede aceptar o no aceptar, asumir o no asumir, que es importante. Y que es importante también que se eduque desde el punto de vista, yo hablo de la comunidad educativa como esa sociedad en la que se perciben este tipo de actuaciones. En todos los casos que se han sabido, que hemos llegado a saber después, cuando ya ha habido alguien que lo ha dicho, en todos los casos ha habido siempre síntomas. En todos. Síntomas que han percibido todos los que convivían con ese menor, con ese niño o con esa niña. Todos. ¿Cómo vamos a decir? Es que ponernos a lucubrar sobre, es que es consciente de que, o deja de ser consciente de si es acosado o no. Vamos a ver, todos hemos ido a hablar con los tutores de nuestros hijos, los que somos padres, y nos dicen, ha bajado el rendimiento, ¿qué pasa en casa? ¿Qué pasa en casa? ¿O qué pasa aquí? ¿Por qué tiene que pasar en casa? Si en casa no pasa nada, a lo mejor pasa en el centro. Entonces el padre tendrá que decir, ¿ha bajado el rendimiento? Sí, evidentemente yo también veo un bajo rendimiento en las notas. Veo un comportamiento extraño en clase. Eso lo ve el profesor, que es el que me tiene que dar a mí la señal de alarma. Porque mi hijo en casa se puede comportar de una manera u otra que a mí me parezca más o menos normal. Se pasa el día encerrado en la habitación, está estudiando. Igual está agobiado. Yo me decía otra palabra, menos mal que me he cortado. Igual está asustado y no sale de casa. Pero yo pienso que está estudiando. Muy bien, soy libre de pensar lo que sea. Pero en el centro no tiene ese comportamiento. Se le ve asocial, se le ve aislado, se le ve bajo rendimiento, se le ve comportamientos extraños. No hace falta llevar un moratón a casa para saber que alguien es víctima de un acoso o es víctima de una situación de estas. Sea el bullying o sea del tipo que sea. No hace falta, pero se ve. Si a mí me dicen que ha bajado el rendimiento, y en todos los casos que han llegado a la realidad, se ha visto. Cuando nosotros en el despacho trabajamos, y ya desde ese punto de vista práctico, en situaciones en las que hay menores, lo primero que hay que dejar siempre bien claro para todos, hablo de menores, pese a que para mí el bullying se da en todo tipo de situaciones, porque no estamos hablando solamente de menores, sino también, antes lo decía, en la comunidad educativa, afortunadamente nuestros jóvenes llegan hasta cada vez más, porque como hay que estirar los doctorados porque no hay donde trabajar, pues llega a muchos puntos. Pero bueno, ya es otra edad para defenderse. Alguien de 19 años, incluso ya alguien de 17 años, aunque sea menor, es capaz de asumir o de entender qué es lo que está pasando. Pero alguien de 14, de 15, de 13 o menos incluso, es posible que no lo sepa, pero sí que muestra los síntomas, precisamente por esa inconsciencia. Porque yo conscientemente, si me están acosando y tengo capacidad para reconocerlo y lo quiero ocultar, lo oculto. Yo miento, falseo, niego, pero ya tengo capacidad para ello. Pero el que no lo tiene se le ve. El niño de 12 años no puede ocultarlo. Los demás somos los que no queremos verlo y voy a insistir en ello. Y no culpo, o parece que yo he centrado todas mis intervenciones en la comunidad educativa. No les culpo como educadores, les culpo como testigos que callan. Igual que todos los demás que conviven con el menor, cuidado. Igual que los vecinos, igual que los amigos, igual que los padres, o igual que los tíos o el abuelo que le cuida. Unos porque no quieren meterse en líos, otros por la razón que sea, pero dejando a un lado sus obligaciones. Desde un punto de vista práctico, ¿qué hay que decirles? Yo lo que diría aquí, aparte de que evidentemente hay que trabajar desde el principio, pero incluso hay un paso más allá. Toda la comunidad ha llegado a la convicción, ya, y sobre todo en temas en los que hay menores, en que hay una fase de mediación. Incluso después de que se pueda haber ya dado la voz de alarma a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay una fase de mediación. Intervenimos mediadores, intervenimos los despachos de abogados, para eso estamos, no solamente para llevar el pleito y pedir las provisiones de fondos, sino que también lo que hacemos es mediar.
a través de un mediador, o bien el despacho cuenta con un mediador, como es alguno de nuestros casos, o bien a través de otro mediador. Y esas mediaciones que evitan que la situación se convierta en algo grave, también es bueno que se sepa. Eso falta en esa formación. Vaya usted a denunciar, pero explíquele la consecuencia de la denuncia. La primera consecuencia es, no hay consecuencias. Y la mejor consecuencia en todo caso es que esto se acaba. En el momento que lo dices, esto se acaba. Creo que es importante también pensar que hubo una época en la que podían no creernos. Si éramos acosados en un colegio en los años 70, te daban una paliza al matón, llegabas a casa y decías que me han pegado, bueno, pero que, bueno, pues defiéndete, que era la frase, ¿no? Pues dale tú. Sí. Bien. Hoy creo que entendemos que esa respuesta, creo que al menos los que, y ya la mayoría de la sociedad, estamos en un límite, en un nivel de conocimientos y de educación superior al que había, decimos, nos preocupamos por ese tipo de manifestación, ¿no? Decimos, ¿cómo que te han...? Es que me han empujado, es que me... y ya tomamos otra actitud. Y creo que lo más importante es entender que en el momento que dicen eso, las consecuencias nunca van a ser más que positivas para esa persona. Pero que incluso para quien está cometiendo ese acoso o quien está llevando a cabo esas actuaciones, que le parecen lo más normal del mundo. Antes se decía, ¿por qué lo hace el acosador? Muchas veces ha sido un acosado. Salvo 4 casos, no soy psicólogo, pero a fuerza de estudiar criminología se te van quedando ciertas cosas. Y es verdad que no, salvo psicopatías ya de crueldad extremas, que no son la mayor parte, la mayoría de los acosadores reflejan en los demás lo que sufren ellos. Es muy difícil pedir a un niño que en su casa sufre situaciones de maltrato, él y probablemente todos los miembros del entorno familiar, que se comporte de una manera distinta a lo que ve. Todo esto, al final, somos reflejo de lo que vivimos. Pero precisamente quien vive en un entorno favorable tiene que tener conciencia y ser consciente de que puede denunciar el hecho cuando es la víctima y decirlo sencillamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos los que estamos viviendo pues en el mundo de la justicia? Lo primero que se hace es una mediación. El tema de menores fundamentalmente es una mediación. No olvidemos que lo que se le imputa a un menor que comete un delito de estas características son delitos de amenazas, y salvo como los que se terminan, por desgracia, quitando la vida, que ya van al 143 del Código Penal, que es la inducción al suicidio, los delitos no pasan de ser, más allá de las coacciones, las amenazas. Ahora ya nos hemos quitado las injurias como delito, por lo tanto, solamente estamos hablando de que las consecuencias, incluso dentro de la mediación, y una vez que los tribunales de menores intervienen, suelen ser, sobre todo, y ahí sí, más educativas que reprensivas. No se busca tanto reprender y la represión hacia el autor, sino la reconducción y esa recuperación que muchas veces olvidamos en los mayores de edad, le metemos en la cárcel y ya está. Ya nos olvidamos de aquella labor educativa de la sociedad para reinsertarlo. Aquí sí, con los menores sí se trabaja en la recuperación del menor. Y a pesar de que no quiero poner todo el dedo en la llaga en la comunidad educativa, las broncas que se llevan los directores de los centros en los juzgados de menores, afortunadamente por parte del juez de menores diciéndole, y tú señalándole con el dedo, podías, debías y tenías que haber hecho más, que luego se ve reflejado en esas sentencias durísimas, en las que en muchas ocasiones, ya no solamente porque las indemnizaciones, en ocasiones solamente por las amenazas y por las coacciones, alcanzan cantidades pues entre 12, 14, 18 y hasta 24.000 euros por unas amenazas. Es un daño moral que sufre el perjudicado, lo paga el centro educativo. Un centro educativo que en los casos de los, bueno, en todos realmente, dependen de que una administración le dote de, muchas veces, sí es verdad, faltan medios para poder llevar a cabo la tarea que se pretende. El educador está, además de para educar, para gestionar ese pequeño interno, y a veces para una gran población estudiantil de 500, yo digo que es grande, a mí me parece grande, en un centro que haya 500 personas, haya 20 profesores, me parece muy poco como para poder tener un conocimiento exhaustivo de cada uno, pero aún así esos casos siempre llaman la atención y yo creo que todo se puede hacer y deben hacer más de lo que hacen. Por cierto, decir que el teléfono del que estábamos hablando antes, este gratuito que se va a poner estilo al de violencia de género, no va a entrar en funcionamiento hasta el próximo curso. O sea, de momento nada de nada. En junio. Por aquí. Para que veas la prisa. Va la cosa lenta. Eso es lo que iba a decir yo. Creo que estamos como para que
para dilatar el problema, o dilatar la solución, mejor dicho. Ya, pero en cuanto al teléfono, antes de que empieces con las 3 cosas, si no te importa, con lo del teléfono, ya estamos diciendo que sí para después. Has hablado también del teléfono de la mujer cuando se siente maltratada, ¿no? Oye, es maltratada. No sé si tú has sido, o yo he sido, o algunos hombres que son muy maltratados también, sabemos el número, ¿vale? O no sabemos. Es que son cosas como que es que se dilatan, porque es que al final no sabemos ni qué número es, ni cuando llega el momento qué número es. Sí, uno, se uno, centraliza dos, y punto, 1, 1 y 2. Aquí vamos a estar diciendo apuntar el teléfono. ¿Qué chico va a apuntar el teléfono a ver si 1, 1, 2 y punto? Gracias a Dios tenemos. Primero yo quería comentar 3 cosas. Mira, primera, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Es obvio. Los espectadores que están allí y los profesores, que si hay alguien que convive con este problema y no lo pone en conocimiento de las autoridades, en conocimiento de sus padres, en conocimiento del director, en conocimiento de los profesores, eres parte del problema. Primero que lo sepas y que cuando te vayas a dormir a la cama, pues duermas todo lo tranquilo que te permita tu conciencia. Segundo, síntomas claros de qué es lo que querrá saber la gente de cuando un niño llega a casa y está siendo sometido a acoso. ¿Vale? Síntomas claros. Aterrorizado con asistir a clase. ¿Vale? Si tu hijo está aterrorizado con asistir a clase, pues vamos a ver, algo ahí falla, ¿no? Depresión, nerviosismo, tristeza, está muy solitario en casa, ¿vale? Todos esos son síntomas que nos pueden dar pistas de que un niño está sufriendo acoso escolar. Cuidado con las ideas de suicidio, porque en estos casos son muy comunes, ¿vale? Y un niño se nos puede ir en un tema de suicidio y luego demostrar penalmente que ha sido por un acoso escolar. Ya sabemos lo que es el tema. Una cosa es lo que nosotros pensamos por lo que ha sido y otra cosa es demostrarlo judicialmente. Sí, pero en la mayoría muy complicado. Y eso sí que es verdad. En la mayoría, en los casos, en el 99,9%, es decir, prácticamente en la totalidad de los casos, ese muchacho o esa muchacha lo ha dicho que lo iba a hacer y ha dicho el porqué. Lo ha dicho a sus amigos, lo ha dicho en redes sociales, lo ha dicho en WhatsApp, lo ha dicho a través de cualquier medio que ha tenido. Lo ha dicho, lo ha escrito, lo ha puesto. Antes de que haga, siempre. Yo tengo 3 casos aquí, Germán, y siempre. ninguno de los 3 dice nada. ¿Y por qué lo saben? El de Madrid porque saben que es lo analiza porque dejó la carta que pone yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera de no ir. Claro. Si no, no se analiza. Claro, porque no quiere estudiar. Porque no quiere estudiar. O sea, lo dejan, dicho. Que ese suicidio no es solamente porque sí, sino porque, en este caso, lo relaciona con ir al colegio. Pues es más claro, si me lo estás diciendo tú, lo está diciendo, el motivo y el porqué. Pero antes los padres no habían notado nada. Bueno. Sí, habrá casos y casos, yo creo. Eso, eso dice la prensa. Ni nosotros hemos tratado con esa familia, ni el juez ha tratado con esa familia. Quería comentar simplemente una puntualización rápida. Vamos a ver, desde el 30 del 6 de 2015, en la nueva reforma del Código Penal ya existe un delito de acoso. ¿Vale? Eso que lo sepan. Hasta estos momentos, hasta el 30 del 6 de 2015, entró en vigor en julio, no existía como tal un delito de acoso en nuestro Código Penal. Se juzgaba con el 173, igual que ahora es el mismo, el 173. Se juzgaba con el artículo 173.1, que era delito contra la integridad moral, pero no delito de acoso. Delito de acoso, hasta ese momento no había. La integridad moral es acoso. Todas las sentencias que ha habido hasta el día de hoy, una cosa es que se haga la reforma con el fin de... Si está tipificado en 2 artículos diferentes, no puede ser la misma cosa. Sí. Eso para empezar. Lo único que si estás modificando el sujeto pasivo, pero nada más. Sí, vamos a ver. Estás especificando. Y luego, antes de esta reforma del Código Penal nueva, la Fiscalía contemplaba 2 tipos de acoso, ¿vale? Uno menos grave y otro grave. ¿Vale? En el menos grave al final se nos quedaba en una falta y ya está, no había más del 620, unas vejaciones injustas, podemos decir. Pero si lo trataba como un delito contra la integridad moral, cuidado que podía haber un concurso real de delitos. Entonces, el concurso real de delitos al final no solamente se juzgaba por un delito contra la integridad moral que era grave, sino que además podía haber un concurso real con una inducción al suicidio del artículo 143.1 del Código Penal o de lesiones físicas o psicológicas del artículo 147 del Código Penal. Con lo cual, al final, las penas... yo lo que quiero decir es que esto no sale gratis. Esto también penalmente está muy castigado. ¿No todo lo castigado que nosotros quisiéramos? Pues quizás no. Pero que sepa la gente, por favor, que está muy castigado. Y una cosita más y termino, muy importante, que no se ha dicho hasta ahora. Un menor de 14 años es inimputable penalmente.
¿vale? Cuando hay un acoso con un menor de 14 años, es inimputable penalmente. Entre 14 y 18 entra la ley del menor. Y de 18 para arriba no se entra el Código Penal. Antes de ¿vale? que tiene la ley está 25. Penalmente Claro, sí, pero civilmente hay responsabilidad. Civilmente hay responsabilidad Moralmente civil. hay responsabilidad. Efectivamente, Y en todos los completamente de otros acuerdo ámbitos hay contigo. responsabilidad. Por lo tanto, no olvidemos que aunque ese menor no cumpla ninguna de las medidas que están previstas para los mayores de 14 y hasta los 18, aplicando la ley del menor, que lo máximo serían los 4 años de internamiento, que no, salvo situaciones extremadamente graves, de lo que estamos hablando es que, con o sin, yo soy partidario, creo que todos, de que el derecho penal entre lo menos posible en la vida de cada cual. Hay otros medios, yo lo he dicho antes. Yo como abogado abogo por la mediación. Me tocará defender a un acosador en el caso en el que me lo encargue la familia, o me tocará, en su caso, acusar desde el punto de vista del acosado. Pero el acosado no quiere la condena del acosador. El acusado quiere vivir en paz. Y muchas veces para obtener esa satisfacción hace falta que a través de la mediación sepamos que uno está arrepentido de lo que hizo y que el otro no va a volver a vivir esa situación. Eso nos lo da esa situación. Nosotros desde el despacho con los temas de mediación trabajamos porque realmente al final es lo que más satisface. Lo estamos haciendo en todos los niveles, entre mayores de edad, incluso en delitos de atentado, donde el agente de la autoridad se ha sentado con su agresor, uno le ha disculpado, el otro se ha sentido más satisfecho, no se va a volver a... Eso funciona así. ¿Qué es verdad? Hombre, yo no quiero que quede la imagen de que hasta junio del año pasado no ha habido castigos por bullying. Ha habido. Sí. Y ha habido condenas. Y ha habido condenas penales. Y ha habido condenas civiles. Y las sentencias más duras por responsabilidad penal y civil se han producido antes del año pasado. Es verdad que los tipos se van adaptando para incluir y mejorar y modificar e integrar esa figura, pero realmente siempre ha habido posibilidad de condenar. Por mucho que modifiquemos las normas, desde el siglo XIX hemos tenido la posibilidad de poder hacer justicia dentro del ámbito de la sociedad. Había delitos que no lo eran, que hoy se han convertido porque no existían. Nadie podía pensar en el ciberacoso porque no había sistemas cibernéticos. Hoy los hay, se incluyen, se introducen y se hablan de ellos. Pero realmente creo que en estos casos es más importante hablar, aparte de lo que es la reprensión, como decía antes, la posibilidad de que a alguien se le prive de libertad durante X tiempo o que tenga que cumplir unos trabajos en beneficio de la comunidad o que pague una multa. Aparte de eso, creo que lo más importante es pensar que todos se pueden ver satisfechos. Hay que trabajar. Lo decía desde el principio María, y creo que con quien hay que trabajar, sobre todo, es con el que tenga la tentación de decir, bueno, yo como soy alto, fuerte, grande, bueno, yo voy a ir al instituto. No, yo creo que esa persona tiene que aceptar que vive en una sociedad donde hay unas reglas y donde el que hace algo, no solamente, no digo el que la hace la paga, suena fatal, pero sí que va, evidentemente, va a obtener una justa respuesta a lo que ha hecho. Y oye, todo lo que sea recuperable habrá que trabajar para ello. Te voy a hacer una pregunta, Germán. María, adelante. ¿Tú crees que será conveniente a lo mejor informar de las consecuencias que tiene la responsabilidad penal de los menores? Informar siempre, claro. O sea, claro. Pero vamos a ver. Leer lo que dice la ley. Pero la ley vamos a ver. 5 Si todos partimos de ese principio que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, que eso partimos, yo creo que todo el mundo lo sabe, la ley está ahí. Esa frase sí. Exacto. Y la ley, todo el mundo sabemos que por mucho que queramos, no deja de ser un reflejo de lo que la sociedad quiere. Podemos discutir si en un momento dado nuestro legislador se pasa. Bueno, es que es delito ir desnudo por la calle. Bueno, igual a la sociedad no le parece tan exagerado. Pero todo eso que son valoraciones, al final el 90, un porcentaje muy importante de lo que nos regula es sentido común, es convivencia. Oiga, mire, el ruido está prohibido porque usted no puede estar hasta las tantas dando golpes porque hay otro vecino que quiere descansar y hay unos horarios. Eso es sentido común. En esto también. O sea, ¿se le puede informar? Se debe informar. Y se debe informar... Y psicológicamente... Pero no solo de las consecuencias. Tampoco, ¿no? al agresor. No. Informar al agresor de las consecuencias, que tiene la responsabilidad. Es que debe saberlo. O sea, que eso es la educación. Claro. ¿Qué debe saberlo? Debe saber que una persona debe comportarse pues, como ser humano y que tiene delante otro ser humano. Aquí un niño de 11 años y que si tú no cumples... sabe que conducir sin carnet es delito. ¿A qué lo sabe? Claro que lo sabe. ¿A qué lo sabe? Claro. Y un niño de 11 años, si no sabe que maltratar de hecho, de obra o de pensamiento a un tercero no es algo reprobable, ya no digo un delito, no es algo reprobable, es porque alguien nos lo ha dicho, porque esa información no le ha llegado. ¿Cómo le ha llegado la información? A través de quien sea, me da igual el agente que sea, si es el educador, el padre, la sociedad, los amigos o el policía que va a dar la información, porque tenemos seguridad vial en los colegios, tengamos seguridad personal también. Señores, muchas gracias a los cuatro, no tengo tiempo para más, ha sido un placer compartir mesa y sobre todo tratar este tema
que muchas veces hay que cogerle con pinzas, tanto en los medios de comunicación. Sí, pero no hay que tener miedo de hablar. Pero no hay que tener miedo, por eso queríamos traerles a ustedes. Muchas gracias a los 4.